Conceptos básicos. Veamos algunas definiciones básicas más importantes. Universo lo constituye el todo. El todo, por ejemplo, Panamá, una región, una institución, una empresa, un área geográfica. Ese es el todo. Ahí hay de todo. Por ejemplo, Meduca. Hay estructura, hay directivos, hay administradores, hay estudiantes, hay docentes, ¿ya? Hay textos escolares, hay pupitres, hay mesas, hay de todo. O sea, es una conglomeración de todo, del conjunto de todo. La segunda definición, o el concepto básico, es población o colectivo. Lo constituye el conjunto de unidades estadísticas que van a ser investigadas en el universo, homogéneas respecto a una o más características. ¿Ya? Entonces aquí ya sí aterriza la población. Por ejemplo, la población de sillas. Todos tienen la silla, tienen algo en común. Se usan para sentarse. La población de pupitres se usan para colocar los libros. Población de edificios que se albergan en las escuelas. Población de docentes. La población de estudiantes. La población de administrativos. Ya. Entonces puede ser indefinido o definido. Entonces, indefinido es cuando comprende un número imprecisable de unidades estadísticas no necesariamente infinitas. Por ejemplo, la humanidad. Porque en un momento dado podemos decir que hay 300.000 millones de habitantes. Pero ya apenas acabo de decir eso, nació un ser humano. Y acabo de decir esto y nació otro ser humano. Entonces no hay una cantidad precisa, exacta de cuántos somos ahora mismo. Por eso que dice que no puede ser necesariamente infinita, porque la verdad es que no es infinita, porque se puede contar en un momento dado, en un momento dado se puede contar la cantidad de unidades que hay, pero a partir de ahí ya hay varios más. A partir de ese momento han nacido varios más o han muerto algunos más. Así que no siempre va a ser una cantidad precisa. Por eso que es población indefinida. También la población de hormigas. Ya porque no se pueden contar todas las hormigas, pero sí se puede, en un momento dado, si se tiene un control, se puede llevar. Pero eso lleva demasiado tiempo. Población definida. Comprende un número finito y precisable de unidades estadísticas. Por ejemplo, los estudiantes de una escuela. Eso sí, ya se puede definir. Los estudiantes de una escuela son 1726. Ni uno más, ni uno menos. Ya, población indefinida. Los empleados de una fábrica. La fábrica tiene 108 empleados. Ni uno más, ni uno menos. Esa es población definida. El tercer concepto se llama unidades estadísticas. Las constituyen los casos singulares, uno, que son objeto de observación y que forman parte de un colectivo. Estas pueden ser simples, compuestas, territoriales y temporales. Las unidades estadísticas simples son constituidas por una sola unidad. Por ejemplo, una persona, un obrero, una escuela, una fábrica, pero más que todo es una persona. Un doctor, un docente, un estudiante. Esa es la simple. La compuesta son constituidas por un conjunto de unidades estadísticas simples. Por ejemplo, una familia. Una familia la constituyen dos o más personas. ¿Ya? Una pareja de esposos. Los hijos de un matrimonio. Esa es estadística compuesta. Estadísticas territoriales. Están constituidas por un área geográfica. Por ejemplo, una provincia, Boca del Toro es una unidad estadística territorial, una región, una nación que tiene que ver con territorio. Y las temporales están constituidas por un lapso de tiempo. Por ejemplo, un día, una semana, un año. Podemos llevar las cuentas por cobrar de una semana, los ingresos de un mes, las estadísticas de un año. Esa es unidad estadística temporal. La cuarta concepto básico son las características, que son los caracteres propios de las unidades estadísticas de una población o colectivo. Estas pueden ser variables o atributos. Los atributos cualitativos son características que no pueden medirse numéricamente. Por ejemplo, la profesión. Yo no puedo decir con un número de la profesión. La profesión es 8.
O el color de piel. El color de piel es el 4. No, yo no puedo decir eso con números. Tengo que decirlo con palabras. Entonces son atributos. El número de cédula, aunque parezca número, pero el número de cédula yo no puedo medir eso numéricamente porque no puedo sumar un número de cédula más un número de cédula. Entonces los números de cédula se consideran atributos. Igual el número de seguro social. Ya también se considera como atributo. Variables o cuantitativas. Son características que se pueden medir numéricamente. O sea, se pueden operar con ellas. Yo puedo sumarla, multiplicarla, restarla. Por ejemplo, número de hijos. Usted tiene 4 hijos, tiene 5 hijos, tiene 2 hijos. Temperatura. 35 grados centígrados, 36 grados centígrados, 38 grados centígrados. Peso. 108 libras o 54 kilos. Salario. Usted gana $500 mensuales o gana 525 mensuales. Las variables pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas, cuando entre dos valores sucesivos que puede tomar la variable, no hay ningún otro valor. Variables discretas, por ejemplo, cantidad de hijos que tiene la familia. Tiene un hijo o tiene 2, pero no puede decirse que tiene 1,5 o 1,3/4 o 1,1/8. O sea, o tiene un hijo o tiene 2 o tiene 3. Entre dos valores sucesivos no puede haber ningún otro valor. Entre 1 y 2 no puede haber un valor intermedio. Esa es una variable discreta. Y las variables continuas son aquellas que entre dos valores sucesivos que puede tomar la variable hay un número infinito de valores. Por ejemplo, la edad. Usted puede tener 20 años con 10 meses con 25 días. Otro puede tener 20 años con 8 meses y 10 días. Y así siempre va a haber entre una edad y otro uno que tenga en medio. O entre 19 y 20 años. Yo tengo 19 años y medio. 19 años 6 meses. 19 años con 3 meses. Siempre va a haber dos valores o más intermedio. La temperatura también. Usted puede tener 35 grados o 36 grados. Pero puede haber un tercero que tenga 35,4 o 35,6. Siempre va a haber alguien que se meta en medio de ellos dos. Esas son variables continuas. Y por último tenemos la muestra, que es un subconjunto de la población o colectivo al cual se limitará la observación y con la característica de dar una margen reducida, pero fiel de las características del colectivo. Como ya dijimos al principio, no podemos hacer censo, tenemos que hacer una muestra, un muestreo. Entonces hay que hacer un muestreo de la población. La población de docentes, como la población de docentes es muy grande, yo agarro entonces una muestra. Los docentes de Isai Changuinola. Entonces ya con eso trabajo y hago mi investigación con la muestra. Ejemplo, los estudiantes del primer año de la Isai Changuinola, los empleados del departamento de contabilidad de una empresa. Esa es una muestra de la población. Entonces son los 9 conceptos básicos que consta la estadística. Universo, población, unidad estadística, características. La unidad estadística se me va a decir, por ejemplo, para estudiar una población de docentes, yo no tendría que estudiar todos los docentes. Solamente basta con ver un docente. ¿Qué le puedo preguntar a ese docente? Le puedo preguntar el nombre, la cédula, el título, los años de servicio. Y eso mismo se lo voy a preguntar a todos los demás. Entonces basta con que yo vea uno y de él le saque todas las características. O por ejemplo, la unidad estadística, una silla. Yo no tengo que ver las 500 sillas que tiene el colegio. Solamente basta con que vea una y agarre el modelo, el tipo, la cantidad de patas, respaldar, cuántos tornillos tiene. Todo eso lo hago con una sola unidad. Ya por eso se llama unidad estadística. Y ahora tenemos un ejemplo de donde se observan los 9 conceptos. Tomé como ejemplo universo, Ministerio de Educación. Ya dijimos universo, lo constituye el todo, el Ministerio de Educación lo constituye el todo. Ejemplo, población definida, los profesores de Meduca. Esa es una población definida. Es la población de profesores porque tienen una característica homogénea entre sí. Son profesores que dan clases. Ejemplo de muestra, los profesores del IPT Boca del Toro. Ya es una muestra de esta población. Como los profesores de Meduca son demasiados, digamos que sean unos 125,000 profesores, entonces yo solamente agarro los profesores del IPT Boca del Toro, que son 110. Y con eso hago el trabajo. Ejemplo de muestra, los profesores del IPT Boca del Toro. Ejemplo de unidad estadística simple, un profesor. De los 110 profesores basta con que yo escoja uno
y a ese uno lo va a buscar sus características. ¿Qué características? El nombre, la cédula, el salario, el sexo, la religión, el número celular, la edad, el peso, la estatura, la cátedra que dicta, nacionalidad, estado civil, cantidad de hijos, años de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las características que le puedo preguntar a esa unidad estadística. Entonces, como dijimos, las características se convierten en variables y atributos. Entre los atributos que no se pueden medir numéricamente está el nombre, la cédula, el sexo, la religión, el celular, la cátedra que dicta, nacionalidad, estado civil. Son características que no se pueden medir numéricamente. Le dijimos la cédula, aunque son números, usted no puede operar numéricamente una cédula con otra cédula. Que la cédula 1 más la cédula 3 me da la cédula 2. No, eso no es así. ¿Ya? Y el número celular también. Que el 66 con el 55 da 44. Eso no es así. Entonces, por eso que el celular y la cédula entran como atributos. Y las variables son las otras. El salario, la edad, peso y estatura se consideran como variables continuas. Porque entre dos salarios puede haber otra en el medio. Entre dos edades puede haber otra en el medio. Entre dos pesos puede haber otra en el medio. Entre dos estaturas puede haber otra en el medio. Y las variables discretas son las que no admiten valores intermedios. La cantidad de hijos, como dijimos, tiene 1, 2 o 3 hijos, años de servicio. Si le cuentan años de servicio, bueno, tengo 20 años de servicio o 21. Solamente admite valores enteros. Y hasta aquí entonces la primera parte del tema, bueno, el módulo número 1, que son los conceptos y la definición de estadística. Muchas gracias.